¿Qué le parece si oramos por Kev? Si me ayuda a extender su mano acá. Padre, queremos bendecir la vida de Kefir, Señor. Te damos gracias porque sabemos que Él es un instrumento en tus manos, Dios. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, el que tú lo vas a usar para hablar de lo que hay en tu corazón para tu iglesia, Señor. Quita todo nerviosismo, Señor, y Padre, que sea un tiempo de bendición en el que tu Espíritu Santo nos hable esa palabra rema en nuestras vidas, Señor. Bendecimos este mensaje, Señor, y te pedimos que tú nos hables a través de Kefir, Dios. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo estoy muy nervioso. Bueno, como ya lo decían, soy Kefir Navi. Provengo de los Navi, que muchos de ustedes quizás conocen. Soy cuarta generación ya de creyentes, entonces la verdad es que estoy muy agradecido porque Dios alcanzó a mi familia hace ya 4 generaciones y el legado que en algún momento sembró mi bisabuelo, pues hasta el día de hoy continúa. Quiero agradecerle también mucho al pastor Gilberto por esta oportunidad que me da el día de hoy de poder estar aquí con ustedes. Pastor, muchas gracias. También quiero agradecer mucho a mi esposa. No quiero dejar de agradecerle por todas sus oraciones, su apoyo. En algunos momentos también la corrección, ¿verdad? Que es necesario para nosotros varones. Esa corrección buena, esa ayuda idónea, ¿no? Que a veces se antepone y te dice, oye, pues creo que mejor es por acá. Y es lo que todo hombre necesita también. Y bueno, también a mi familia que me apoya muchísimo, a mi papá que también me ha instruido en el camino del Señor, se lo agradezco infinitamente. Y bueno, hemos estado viendo una serie que particularmente habla de los cambios y hemos visto diferentes temas que tienen que ver con los cambios. A veces los cambios son para bien y otras veces a nuestra manera de verlo, pues no necesariamente representan algo bueno, pero sabemos que para aquellos que aman su nombre todas las cosas ayudan a bien, ¿de acuerdo? Y el día de hoy vamos a ver un tema que es cambios en mi adoración. Cuando el pastor me envió el tema dije, uy, vaya coincidencia. Como muchos de ustedes saben, estoy en el Ministerio de Alabanza, un ministerio hermoso, y la adoración tiene mucho que ver con la alabanza, el ministerio puntualmente de la alabanza. Y bueno, me gustaría iniciar con el siguiente planteamiento. ¿Qué es la adoración? ¿Ustedes qué piensan que es la adoración? ¿Qué han escuchado de la adoración? Muy seguramente nosotros hemos escuchado este pasaje que dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Para algunas personas es fácil decir que adoran a una persona. Yo lo escuchaba mucho y me acuerdo que mi papá de chiquito siempre me dijo, hijo, ten cuidado con la palabra adoración, porque la palabra adoración es algo bastante profundo. Entonces no a cualquier persona le digas, te adoro. No, porque hay mucha gente que a su novio o a la persona con la que están saliendo llevan escasas horas y dicen, te adoro, es que de verdad te adoro. Muchas otras personas quizás aman o adoran el dinero, ¿no? Es que adoro el dinero, adoro la riqueza que tengo, adoro mi carro, adoro mi casa. Otros adoran la lujuria o cosas que no necesariamente son buenas y le tienen una adoración, le tienen un aprecio a estas cosas. El diccionario define la adoración como el acto de reverenciar y rendir culto a alguien o algo que se considera de naturaleza divina o relacionado con ella. ¿De acuerdo? La primera vez en la Biblia que se menciona la palabra adoración es en Génesis 22:5, y si me acompañan con sus Biblias también va a estar en pantallas. Los que traigan por ahí Biblia, vamos a Génesis 22:5. Génesis 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. En este contexto, la palabra adoración es la palabra en hebreo shakha. Por si están tomando nota, es la palabra shakha, que es S-H-A-K-J-A.
shakha, que significa postrarse en homenaje a la realeza de Dios. También significa arrodillarse, es decir, poner rodilla en tierra, humillarse, inclinarse, postrarse o hacer una reverencia. ¿De acuerdo? El contexto de este versículo es que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Después de que le dio el hijo, llegó el hijo de la promesa, Dios le pide a Abraham entregar a su hijo, su único hijo, como sacrificio en un altar. El contexto de este versículo muchos de nosotros lo conocemos. Sin embargo, les pido que me acompañen a Romanos 4, versículo 18 al 22. Porque este pasaje en particular nos describe perfectamente cuál era la situación de Abraham en estos momentos. Romanos 4, 18 al 22. Y dice, él, Abraham, refiriéndose a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, es lo que Dios le había prometido a Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham que se describe aquí es una fe impresionante. En la actualidad, tristemente, veo que muy pocos hombres y mujeres tienen este nivel de fe a las promesas de Dios. Pero ¿por qué probar la fe de un hombre que ha demostrado tener plena confianza en Dios? ¿Por qué ponerlo a prueba? ¿Por qué testearlo? Y aquí, para los que están tomando nota, viene el primer cambio que tendríamos que considerar, no como personas, sino como iglesia de Cristo. Adorar buscando la revelación de la voluntad del Padre. La adoración transforma. En Génesis 22, 1 al 2, si me acompañan. Génesis 22, 1, 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La palabra probar en este versículo en particular es la palabra en hebreo nasá, que significa intentar, practicar o probar. Mientras que la palabra Moria es la palabra Moreyá, que proviene de la raíz de dos palabras, que es More, que significa maestro, y Ya, que es la abreviación de Jehová. Podemos entonces concluir que Dios, a través de la práctica, lo estaba probando. Recordemos que aquí dice Génesis, Dios probó a Abraham. Podemos concluir que a través de la práctica y de la prueba, Dios le iba a mostrar, le iba a enseñar Moreyá algo a Abraham. Es curioso que la palabra adoración, aparte de estar relacionada con el tema musical y con el tema de la obediencia, también está muy ampliamente relacionada con la revelación divina del Señor. El Salmo 32 en el versículo 7 nos deja ver un momento de adoración del rey David y nos refuerza el hecho de que Dios, a través de la adoración, nos enseña y nos revela su voluntad. Vamos a leer el Salmo 32, 7. Salmo 32, 7. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y aquí en su Biblia ustedes pueden ver una anotación que dice Selah. Significa que se calló, guardó silencio. Y después dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es curioso que después de esta palabra Selah que aparece ahí en nuestras Biblias, que significa descanso, guarda silencio, eran indicaciones que se hacían para el maestro, para el director musical, contesta
Yo creo que Dios, en este contexto, diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El silencio es algo realmente revelador en la adoración. Pero tristemente a veces no sabemos guardar silencio. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de este modelo de comunicación efectiva que nos enseñaron en la escuela? En el que existe un remitente, un receptor, un mensaje y un canal por el cual se lleva el mensaje. ¿Qué pasa cuando el remitente deja de hablar? El receptor, el que está escuchando, entonces toma la posición de remitente y comienza a hablar. Comienza a revelar, en este caso hablando de Dios, comienza a revelar sus caminos, su voluntad. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Concluimos entonces de estos dos pasajes que la adoración nos acerca al Padre mediante la obediencia y la sumisión, como fue en el caso de Abraham. Y si sabemos guardar silencio en su presencia, Selah, nos hará entender y nos enseñará el camino en el que debemos andar, es decir, la revelación de su voluntad. Entonces, primer cambio, adoremos con esta inquietud, con esta sed, con esta hambre de buscar la revelación. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo quieres que yo te agrade? Para Abraham fue muy claro, le dijo, ve y entrega a tu hijo. Pero si Abraham no hubiera tomado acción en lo que se le estaba pidiendo, no se hubiera revelado este plan de redención que Dios tenía para cada uno de nosotros, en el que iba a entregar a su hijo unigénito. Entonces ese es el primer cambio. Segundo cambio, y tiene que ver mucho con el guardar silencio. Espera, mantente quieto y contempla. Y a este le puse, en algún momento la ballena brincará, su gloria se manifestará. ¿Qué representó para Abraham este momento de adoración? Vamos a leer Génesis 22:3, porque es algo bien curioso y que estudiábamos en la mañana en la reunión de servidores que teníamos, me llamó muchísimo la atención. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cuántos se levantan muy de mañana a buscar la voluntad del Señor? Enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que le dijo. ¿Cuántos de nosotros realmente actuamos con este nivel de obediencia y dedicación a los mandamientos y ordenanzas del Señor? Cuando el Señor te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, te levantas de temprano y Señor, hoy quiero amar a mi prójimo como a mí mismo y quiero la manifestación de tu voluntad en mi vida para que este mandato que tú me has dado sea cumplido. El corazón y la actitud de Abraham denotan un nivel de rendición asombroso. Me atrevo a decir que desde este momento en el que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, le dijo a sus siervos, vengan, cortó la leña, se levantó y fue. Desde este momento, Dios ya estaba siendo adorado. Con su pura actitud, con su puro corazón, Dios ya estaba siendo adorado. Y complacido por el corazón, por la fe y la obediencia de Abraham. Génesis 22:4, en esta misma historia, dice, el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho, refiriéndose a Isaac, iremos hasta ahí y adoraremos. Y quiero que por favor pongan atención en lo que dice después. Y volveremos. No dice volveré, dice volveremos a vosotros. Abraham no titubeó en ningún momento en entregar a su hijo. Había convicción en su corazón para adorar, para obedecer. Lo impresionante de este pasaje es que Abraham, justamente lo que les decía, ocupa la palabra volveremos. Abraham sabía que iba a ese lugar, iba a entregar a su hijo, lo iba a matar. Pero Abraham ocupa la palabra volveremos. Abraham sabía que al adorar, al rendirse, al entregarse, al obedecer, de alguna u otra manera, Abraham no lo sabía y no tenía ni la más remota idea, pero de alguna u otra manera, la gloria del Señor se iba a manifestar y su promesa de darle una descendencia se iba
a mantener, iba a permanecer. Abraham no tenía ni la más remota idea de cómo le iba a hacer Dios. Pues Señor, tú sabes que para tener una descendencia, Abraham no sabía, necesito un hijo, y que ese hijo se multiplique y me dé descendencia. Pero Abraham, como lo leíamos en Romanos, creyó en esperanza contra esperanza, su esperanza contra la esperanza que Dios le había dado. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Adoración, entrega, sumisión. ¿Adoramos al Señor con la expectativa de ver la manifestación de su gloria en nuestras vidas? ¿Obedecemos al Señor con esa expectativa de decir, Señor, lo que me estás pidiendo suena absurdo a mi parecer? En mi mente no cabe cómo lo vas a hacer, pero yo te adoro porque tú eres digno, porque tú eres asombroso y porque tú me has dado una promesa y yo sé que la vas a cumplir. ¿O adoras sin expectativa, quizás ya con las manos caídas? ¿Adoras ya, pues porque toca cada domingo? Tristemente, como iglesia hemos perdido esta capacidad de asombro y la expectativa de que ocurran milagros en medio del tiempo de adoración. Hemos perdido esta capacidad de esta emoción quizás de decir, híjoles, ¿cuántos salvos irá a traer hoy el Señor a su casa? ¿Cuánta gente irá? ¿Cuántos hijos pródigos irán a regresar hoy? Señor, te adoramos porque aunque no vemos la obra ahorita, sabemos y confiamos en que al adorarte tu gloria será manifiesta en este lugar. Recientemente mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Los Cabos. Y como muchos de ustedes saben, hay cierta temporada del año en donde se pueden ver ballenas. Yo desde muy pequeño era muy fanático de la naturaleza en general. Recuerdo que con mi abuela, que muy seguramente está viendo esta transmisión, me llevaba al Sanborns más cercano y me compraba estas revistas de National Geographic Kids porque aunque me veo muy... Dirán, ay, pues es que tú ya creciste con el internet. Sí, pero me tocó como esa transformación en la que el acceso a internet no era tan fácil. Me acuerdo que mi papá compraba unas tarjetas y había que conectarse y solo teníamos cierta cantidad de navegación y cargar imágenes estaba prohibido en casa porque se consumía todo el internet. Entonces, el recurso que yo tenía a la mano para poder ver estas imágenes sorprendentes, pues eran las revistas en ese momento. Entonces, dicho lo anterior, ustedes se podrán imaginar cuál era mi nivel de expectativa en ese momento de que me dijeron, ¿no? Y yo había escuchado, es posible y es muy probable de que puedas ver una ballena, y no solo una, sino muchas. Al llegar al lugar te comienzan a ofrecer muchísimos paquetes, ¿no? De que si pagas 50,000 pesos te suben a una lancha, te llevan a tal lado y ahí puedes ver las ballenas y casi puedes acercarte y toda una experiencia, ¿no? Sin embargo, en el hotel cuando llegamos, las personas del lugar nos decían, no te preocupes, mejor aguanta y vas a ver que desde aquí tú te quedas en la alberca así viendo el mar y las vas a ver un espectáculo de ballenas, ¿no? Recuerdo que pasamos la primera noche, llegamos ya tarde, entonces ya de noche no se ve nada. Después de la primera noche, estaba amaneciendo y me despertó un ruido muy fuerte. Se oían como cohetes, durísimo, así, fuerte, como cuando truenan aquí los cohetes que luego están celebrando. Así se oía, ¡paz, paz! Y rápidamente me desperté. Dije, no creo que aquí estén celebrando algo similar, debe ser otra cosa. Entonces me desperté rápidamente y me asomé a la ventana y solo pude ver los rastros de lo que fue el salto de una ballena. Sí, no sé si ubican cómo se ve que se queda así la gota, ¿no? Y eso, mi esposa me decía, no, es que eso significa que la ballena brincó y se fue hasta abajo y ya no va a volver a brincar. Y yo como, bueno, pero hay más, ¿no? Entonces eso fue lo único que pude ver, el rastro de la gota en el agua. Conforme pasaban los días, iba escuchando muchos comentarios que me decían, no, joven, vino en la fecha equivocada. Si se hubiera esperado una semana más, hubiera visto todo un espectáculo de ballenas. Es más, hasta se hubiera cansado usted de ver ballenas. Y yo como, bueno, todos estos comentarios como que de cierta manera fueron desanimando mi corazón. Y llegó el último día, el momento de regresar a casa. ¿Y qué creen? No había visto una sola ballena. Pues bueno, empaqué mis cosas,
me acuerdo que sí estaba un poco triste, pero eso no quitaba la experiencia que habíamos tenido y el tiempo que habíamos podido compartir juntos. Pero cierta parte de mi corazón sí estaba un poco triste. Dije, híjoles, ¿y si hubiera pagado los 50,000 pesos de la lanchita? Y decía, no, de ninguna manera podemos pagar eso. Entonces yo estaba un poco triste y bueno, mi esposa y yo ese día me acuerdo que salimos a desayunar muy temprano. Fuimos a dar un paseo y nuestro avión salía hasta en la tarde. Regresamos al hotel y pues teníamos algunas horas libres. Y recuerdo que ese día decidimos sentarnos en el lobby eh, del hotel, simplemente contemplar la belleza de lo que es el mar, que el mar por sí solo es hermoso. Comenzaba el atardecer, entonces estaba con mi esposa. La verdad es que yo le doy muchas gracias a Dios por esos momentos. Simplemente decidimos sentarnos, relajarnos, media hora, 45 minutos, una hora, hora y media. ¡Pum! De repente brinca una ballena enorme y ¡plas! Cae en el mar. Y yo me quedé así, helado, y empecé a gritar, ¡una ballena! ¡Una ballena! ¿La vieron todos? Creo que mi esposa, no sé si estabas en el celular, pero mi esposa solamente vio el último pedazo de la ballena, ya como se estaba. Obviamente el sonido fue impresionante y yo empecé a gritar y hasta mi esposa me regañó y cálmate, vas a asustar a la gente que está aquí porque son extranjeros y no hablan español, no saben qué es ballena. Entonces me dijo, cálmate. Y yo estaba que no cabía de la emoción. Dije, es que era enorme. Y me dice mi esposa, sí, debió de haber sido muy grande porque la huella que dejó en el mar era impresionantemente grande. Y le digo, es que era enorme. Y mi esposa, sí, te creo. Y le digo, ¿la viste? No. Y le digo, pero estábamos aquí, tú y yo, viendo lo mismo. Y me dice, no la vi. Y rápidamente todas las personas extranjeras se acercaron. Oh my God, what's going on? Y se acercan así y se quedan así en el lobby. Y le digo, una ballena. Como pude en mi inglés les expliqué. Y se quedaban así, viendo. Y se retiraban. Y se iban. Minutos después, ¡bum! Otra ballena, ¡plas! Y cae. Y le digo a mi esposa, ¿la viste? Sí, esa sí la vi. ¡Wow! Y otra vez todos los extranjeros, ¡wow! What's going on? Y se acercaban y veían y nada. Y les digo, es que les prometo que están brincando, están aquí, hay un espectáculo de ballenas. Gracias a Dios pudimos ver muchísimas. Pudimos ver, es bien especial cuando una ballena brinca completamente, pero pudimos ver las colas que se pusieron a jugar ahí frente a nosotros. Pero fue cuestión de esperar, estar quietos y contemplar. Esperar, estar quietos, inclusive sin esto, porque a mi esposa le costó, y contemplar. Iglesia, a veces siento que hemos perdido esta capacidad. Nos hemos vuelto como estas personas del lobby que se retiran al cabo de unos minutos y que cuando dan la espalda brinca la ballena. Ni cuenta nos damos. Esta gente renunciaba a la posibilidad de ver una ballena y se conformaban con el simple hecho de saber que en algún lugar del vasto mar había ballenas. A veces pienso y siento en el corazón, y se los digo con mucho amor, que no sabemos esperar en Él. No sabemos estar quietos. Apenas terminan los 30 minutos de alabanza y ya nos estamos sentando, ya nos estamos acomodando. Nos sentamos, nos distraemos. Esperamos y anhelamos la manifestación de la gloria del Señor en nuestras vidas. Pero a veces no sabemos contemplarlo. No sabemos detener el ajetreo que traemos en nuestras vidas
Y no hablo precisamente en este tiempo, que es hermoso porque disponemos de música para hacerlo. Me refiero también a sus tiempos personales. Postras 5 minutos, Señor, gracias por estos alimentos. Te vas. Quizás la ballena iba a brincar atrás de ti. Quizás la gloria del Señor se iba a manifestar. Pero como no supiste estar quieto, como no supiste mantener la calma, te conformaste con el simple hecho de que había una ballena por ahí. Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David sabía que para poder ver manifiesta la gloria del Señor, necesitaba un momento para contemplar la hermosura de Jehová. Salmos 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo no sé ustedes, pero que Dios mismo se incline y escuche tu clamor es mejor que ver una ballena brincar. David sabía que había que esperar, que había que mantener calma, que había que contemplar. Y de pronto el Señor se inclina y escucha su clamor. Retomando el ejemplo y la base de esta historia, que es Abraham. Abraham supo esperar hasta el último momento. Y literalmente hasta el último momento ya tenía el cuchillo en la mano, ya lo tenía alzado. Isaac ya estaba amarrado. Hasta ese momento supo esperar. Génesis 22:7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Abraham: ¿qué pasó, hijo? Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él estaba esperando que en algún punto la gloria del Señor iba a ser manifiesta. Entonces, este segundo cambio, ¿cuál es? Espera, mantente quieto y contempla. En algún momento la ballena brincará, su gloria se manifestará. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Tercer cambio. Seamos conscientes de la importancia de las expresiones de adoración y pongámoslo en práctica. ¿Qué es esto que a Dios le agrada? ¿Qué es esto que mandó en su palabra como expresiones de adoración? Que la adoración no solamente se limita a rendirnos, se limita a la obediencia. No, hay expresiones que la Biblia marca que son expresiones de adoración. Abraham, como ya lo veíamos en pasajes anteriores, tomó acción, se despertó muy de temprano, preparó las cosas. Su actitud desde el principio fue de sumisión y de rendición y disposición para hacer tal cual Dios le mandó que hiciese. Nadie le enseñó a Abraham cómo adorar, porque en ese momento todavía no existía la ley, todavía no existía lo que leemos hoy en día de Levítico. No existía eso. O sea, Abraham lo hizo como mejor lo entendió, como lo sabía, quizás sí como lo había aprendido en la tierra de sus parientes, ¿no? Que dice la Biblia que eran idólatras, o sea, es decir, adoraban a otros dioses. Y Abraham lo hizo como mejor lo entendió, como pudo. Pero tú y yo tenemos algo hermoso. Tenemos la revelación de la Escritura que nos dice cómo es que a Dios le gusta, cómo es que a Dios le agrada. Abraham no lo tenía. Imagínense el nivel de sacrificio que hubiera ofrecido Abraham si hubiera tenido el entendimiento de la palabra de cómo hacerlo. ¡Wow! Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos la revelación de la Escritura. Traigamos a nuestra mente la imagen de alguien que busca agradar a otra persona. En lo personal, mi esposa es el ejemplo perfecto. Porque mi esposa no le interesa el fútbol americano, seamos sinceros. Ver cómo muchos hombres se golpean unos a otros y se cae el balón, si lo atrapaste bien, si no, pues otra vez lo intentas.
nosotros los hombres vemos toda una estrategia detrás. No, mira, es que está en 4ª y 1 y es que ahorita si se la juegan, pues tendrían que hacer esto o aquello. Seguramente van a hacer un pase pantalla para aquellos que entiendan fútbol americano. Hay todo, o sea, realmente es lo que trato de transmitirle a mi esposa, que hay todo un mundo detrás, ¿no? O sea, no, es que se tapa para que no vean la jugada, ¿no? Y para que no le lean los labios. Y mi esposa pues solo ve muchos hombres que están golpeándose unos a otros por tratar de llevar el balón de un punto A un punto B. Pero a mí me conmueve muchísimo el corazón, porque ha dedicado estos últimos años a entenderle, a comprender las reglas, y trata en la manera de lo posible ver los partidos conmigo, de apoyar a mi equipo, que por desgracia no está en su mejor momento, y Marco seguramente se está riendo de mí. Realmente conmueve mi corazón, porque ella se esfuerza. Ella dedica el tiempo para estar conmigo ahí viendo el partido. Y ahorita es momento en el que ella ya grita y se emociona y debate jugadas arbitrales que no debieron de haber sido como eran. Y no, es que ¿por qué está marcando esto? Y hasta yo me quedo, tienes razón. La regla 475 dice que y me asombra y me conmueve al mismo tiempo, porque mi esposa se esfuerza en amar algo que yo amo, en entender algo que a mí me gusta muchísimo. Dios es muy claro en la palabra con respecto a las cosas que le gustan, con respecto a cómo le gusta ser alabado, cómo le gusta ser adorado. Hablando específicamente de la alabanza y la adoración, son reveladas muchas expresiones para hacerlo, expresiones que mueven el corazón de Dios. No le alabamos como nosotros queremos, le alabamos como Él quiere ser alabado. Muchos de nosotros tomamos esta actitud. No, es que a mí no me gusta cantar. A Dios le encanta que le cantes. Es que a mí no me gusta levantar las manos. A Dios le encanta que levantes tus manos. Es que a mí no me gusta danzar. A Dios le encanta que tú dances en su presencia. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Él danza sobre nosotros. Qué incómodo sería para una persona que quiere bailar y que la otra persona no está dispuesta. Entonces con esto les voy a decir 3 expresiones. Resumí y saqué como algunas relevantes. La primera es canta. Puede ser demasiado obvio, pero cantar es una manera bíblica de adorar. Ciertamente en este lugar lo hacemos con música y eso es un regalo hermoso. Y la verdad me gustaría que tomemos unos minutos para bendecir al grupo de alabanza, no porque yo esté en el grupo de alabanza, sino porque realmente son chicos sencillos en su corazón, son chicos que se esfuerzan por preparar las canciones que se cantan aquí. Son chicos que disponen el tiempo entre semana. Iglesia, hay muchas otras iglesias allá afuera que no tienen grupos de alabanza. Hay muchas iglesias allá afuera que solamente es una persona que con trabajos puede rasguear la guitarra y la gente se goza en eso. Nosotros tenemos un gran privilegio y no lo digo porque, repito, no lo digo porque yo esté en el grupo de alabanza. Pero ahorita que yo no estuve aquí arriba me gocé en sobremanera porque la música es un regalo hermoso que nos ayuda a adorar. Entonces, creo que están por allá arriba. No sé si me puedan ayudar a dirigir sus manos y bendecir su vida. Los chicos de alabanza son chicos que se esfuerzan mucho y que buscan la voluntad del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has dado, Señor, un grupo de alabanza. Tú nos has dado, Señor, este regalo hermoso de poder contemplar, poder tener músicos y personas capaces, Señor. Músicos y personas, Señor, instruidos en lo que hacen, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este regalo tan hermoso. Bendecimos sus vidas, Señor. Les pedimos que seas tú en ellos, Señor, que les multipliques el tiempo que ellos disponen, los recursos que ellos también disponen para estar aquí, Señor. Y que nosotros como iglesia también podamos honrarles, Señor. Podamos también seguirles cuando ellos nos llevan, Señor, en tiempos de alabanza y de adoración, Señor. Y que de alguna u otra manera, Señor, podamos también demostrarles nuestro amor a ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces esta primera expresión de adoración es cantar. Salmo 66:8 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Haced oír la voz de su alabanza, dice aquí. Hagan oír su voz, que no les dé pena. Yo canto horrible,
Pero yo sé que allá arriba se oye hermoso si lo entrego con un corazón sincero, contrito y humillado, como dice. Hagan oír su voz. El Señor quiere que lo alabemos de manera audible. No basta con tener pensamientos lindos y sentimientos bonitos. La alabanza y la adoración debe ser manifestada, debe ser expresada a través de nuestros labios y nuestros cuerpos también. Y eso me lleva a la segunda expresión de adoración que quiero recalcar este día. Levanta tus manos. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar nuestras manos ahorita? Creo que muy pocos de nosotros tenemos limitantes para hacerlo. Levanta tus manos. Esdras, cuando leyó la ley al templo en Nehemías 8:6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Salmos 28:2 dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Salmos 63:4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Si lo vemos en un panorama terrenal, las personas nosotros normalmente levantamos las manos por ciertos motivos. Uno de ellos, me acuerdo mucho cuando éramos pequeños, mi papá llegaba llegaba a casa del trabajo y nosotros corríamos, y yo creo que esta es la imagen que muchos de ustedes tienen. Corrías, papá, levantaba las manos, tu papá te tomaba en sus brazos, te daba un par de vueltas y te dejaba. Y eso era lo más hermoso. Hay momentos en la adoración en que levantamos nuestras manos para ser levantados por nuestro Padre Celestial, para ser recogidos por Él y decir: hijo, estoy contigo. Me agrada la manera en que me adoras. También, gracias a Dios, nunca he estado en una experiencia como de asalto o de este tipo. Pero cuando alguien llega y te pone una pistola en la espalda y te dice: arriba las manos. No, arriba las manos es arriba las manos y no hay de otra. Dios no te pone una pistola y te dice: arriba las manos. ¿Pero qué significa esto? Significa que estás indefenso. Significa que en Estados Unidos dicen mucho: las manos donde las pueda haber, ¿no? Porque para que tú des y demuestres que no tienes nada con qué defenderte. En la adoración es algo muy similar. Levantamos las manos expresando que estamos indefensos delante del Dios Todopoderoso, indefensos delante de su majestad, de su poder aplastante, que en cualquier momento, si le place, nos destruye. Nosotros, siendo humanos, siendo hijos, Señor, aquí estoy, indefenso delante de ti. No tengo absolutamente cómo debatirte nada, no tengo absolutamente argumentos, no tengo nada que recriminarte. Tú lo diste todo en la cruz. Y es por ello que estoy aquí completamente entregado delante de ti. En el fútbol americano, los jugadores corren, alzan sus manos para atrapar el balón. Si no alzan sus manos, no podrían atrapar el balón. A veces en los momentos de adoración también alzamos nuestro: Señor, déjame recibir de ti, déjame recibir de tu presencia, de tu gracia, de tu revelación. Es un lenguaje corporal que transmite, y es un lenguaje corporal que está escrito, que debe de ser manifestado. Siguiente expresión de adoración: arrodíllate, inclínate y póstrate. En Salmos 95:6 nos da el siguiente mandato: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. No es una sugerencia, es un mandato que está escrito en su palabra. Arrodillarse, inclinarse y postrarse son demostraciones apropiadas de alabanza y de adoración. Hermanos, si aspiramos a la eternidad con Cristo, si aspiramos a estar una eternidad con Él, debemos practicar desde este mismo momento estas expresiones, lo que estaremos haciendo por la eternidad. Si no podemos hacerlo desde ahora, ¿qué queremos? Ir al cielo. Realmente, si no podemos desde aquí levantar nuestras manos, si desde aquí no podemos postrarnos porque nos es humillante,
¿A qué queremos ir al cielo? Créanme que en el reino de Dios no habrá espacio para la apatía, para la inconformidad, para los pretextos, no. Todo, absolutamente todo, va a ser lleno con la presencia del Señor y no va a haber otra opción más que postrarse y adorarle. En Crónicas, durante la dedicación del templo, se describe este momento en el que la presencia del Señor llenó el templo y dice que los sacerdotes ni siquiera podían ingresar. ¿Ustedes creen que pudieran, si hubieran podido ingresar, hubieran podido estar de pie? No, no hubiera habido manera. En Apocalipsis hay un pasaje que me encanta, que describe la adoración celestial que le rodea a él día y noche. Y precisamente una expresión de adoración que se destaca en Apocalipsis es que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra y adoran al que está sentado en el trono. Este sistema de adoración entiende y comprende para lo que fue creado, para postrarse, para humillarse delante del Señor día y noche. Apocalipsis 4, 9, 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Nuevamente les pregunto, ¿a qué queremos ir al cielo si aquí en la tierra no podemos manifestar estas expresiones de adoración? Cuando estemos delante de su presencia ya no habrá opción, hermano. Ya lo decía hace un momento, porque estaremos cara a cara frente a Él. Y su palabra lo dice, le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya no va a haber opción. Ya no va a haber opción. Yo les animo a que desde este momento comencemos a manifestar estas expresiones. Yo les di 3, pero hay muchas más. En la mañana hablábamos del servicio también. No por presunción o para que otros vean, miren cómo me postro, sino simplemente porque Dios así lo pide y porque Él es digno de toda nuestra adoración. Y voy a entrar al último punto. Y este punto lo titulé: hay una adoración que los ángeles no pueden dar. Para Abraham, ¿cuál era el significado de adorar en este contexto que hemos estudiado? Pues para Abraham era construir un altar con piedras, atar a su hijo, ponerlo en el altar, levantar un cuchillo, atravesar su corazón y luego encender una hoguera para ofrecer a Isaac como ofrenda a Dios. Eso era el contexto, eso era el concepto de adoración en ese momento para Abraham. Por decirlo de otro modo, era poner en el altar toda su esperanza, sus sueños, sus aspiraciones, sus sentimientos. Significaba morir a su hijo amado. Significaba dar lo mejor que en ese momento tenía a Dios, dárselo todo. Abraham no entendía quizás en ese momento por qué Dios le pedía asesinar a su hijo. Hacerlo parecía ser algo completamente contrario a lo que Dios representaba, pero decidió obedecerle. Creyó en esperanza contra esperanza, como dice Romanos, y su obediencia a la voz del Señor lo llevó al desenlace que Dios tenía planeado y a la revelación del plan de redención que más adelante llevaría a cabo Dios entregando a su Hijo unigénito. Adorar es entonces entregarle todo a Dios en obediencia. Nosotros, a diferencia de Abraham, tenemos muchos motivos para adorarle. Eso es cierto. Tenemos vida, tenemos sustento, tenemos ropa. Estoy seguro que a nadie de ustedes les faltó el alimento en esta semana. De alguna u otra manera Dios proveyó de manera milagrosa. Tenemos muchos motivos para adorarle. Pero todos esos motivos que les acabo de mencionar no son necesarios cuando miramos a la cruz, donde el Señor Jesucristo lo entregó todo.
No hacen falta motivos cuando entendemos lo que la cruz representa. Filipenses 2:6 dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A veces romantizamos la cruz y vemos únicamente a un Jesucristo padeciendo, sangrando, dolido. Sí, dolió. Estoy muy seguro y no imagino y no comprendo el dolor que la cruz fue o representó para Jesús. Fue doloroso. Pero ¿saben qué realmente fue la aflicción del alma de Jesús? No fue la cruz, no fueron los golpes. Fue el haber estado separado de su Padre. Por primera vez en toda la historia, se separó de su Padre, al que oraba y buscaba de día y noche, su alimento diario, su sustento, su plenitud. Si tuviéramos siquiera la más mínima idea de lo que representó para Jesús estar separado de Dios, entonces entenderíamos lo que la cruz representó para Jesús. Y no solo el separarse de su Padre, porque hay mucha gente que se va a vivir al extranjero y se separa de su familia terrenal, y es doloroso, es triste. Pero no solamente fue eso. Adicional a eso, tuvo que cargar con la ira, con el enojo de Dios. Jesús había dedicado su vida completa aquí en la tierra a agradar a su Padre. Padre, ¿cómo más puedo agradarte?
¿Cómo más puedo hacerte sentir feliz? ¿Cómo más puedo? Y de pronto su padre estaba enojado contra él. Si nosotros pudiéramos entender lo que esto representó, no estaríamos de brazos cruzados, no estaríamos con una actitud de indiferencia, no podríamos estar un solo día sin buscar de Él, sin llenarnos de su palabra, sin llenarnos de Él, sin adorarlo. No podríamos. Mi esposa, como muchas mujeres, sufre cada mes lo que conocemos como el periodo menstrual. Y a mí me es imposible tratar de imaginar lo que ella siente. Y nunca lo voy a sentir, nunca lo voy a experimentar. No puedo ni siquiera medirlo en una escala porque es algo que como hombre yo no voy a padecer. Amada iglesia, déjenme decirles que los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todas las criaturas que en este momento rodean el trono de Dios, nunca sabrán y sentirán ni experimentarán lo que el sacrificio de Cristo representa. ¿Por qué? Tan simple como que Cristo no murió por ellos, murió por nosotros. ¿Tenemos entonces una adoración única y especial que podemos ofrecerle a Dios? Una adoración que en estos momentos no se está escuchando en lo que se describe en Apocalipsis. ¿Tenemos nosotros algo único que darle al Señor? Sí, tenemos un canto de agradecimiento que entiende la obra de Jesús en la cruz. Un canto de amor expresado a aquel que nos amó primero. Un canto de asombro y de admiración. Un canto que va acompañado de la Escritura, la cual muchos hombres y profetas de Dios murieron anhelando leer. Un canto de adoración que testifica, que exalta a Dios por lo que Él es y por su obra de redención perfecta, incomparable y majestuosa. No podemos callar a este canto que nos ha sido dado. Lucas 19 dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y no se refiere a las piedras como las conocemos, sino más bien a las piedras como las describe Ezequiel, haciendo referencia a los incrédulos, haciendo referencia a aquellos que aún no han creído. A esas piedras se refiere, porque lo leíamos hace rato. Toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Qué vergüenza, iglesia, y me incluyo, que teniendo la oportunidad de adorar a Dios, tengamos que esperar a unirnos juntamente con los incrédulos para hacerlo, porque ya no tenemos opción. Eso me daría mucha vergüenza, porque todos aquí tenemos la revelación de la Escritura. Todos aquí entendemos el mensaje de la cruz. Para unos representa el haberlos sacado de donde estaban. Para otros, como yo, que tuve la gran fortuna de nacer en un hogar cristiano, representa algo muy diferente, que tengo mis luchas y Dios me sacó. También me ha lavado y me ha limpiado de muchos pecados que yo he cometido. Pero qué vergüenza que nosotros, teniendo esta revelación, nos limitemos a que si el canto me gusta, que si no me gusta, que si se oye bien el audio, que si no se oye bien el audio, que cómo se vistió la hermana, que cómo no se vistió, que si aquel, que si aquel, que si aquel, que si aquel, que los tiempos de antes eran los mejores. Créanme que nos esforzamos. El llamado a la acción es lo que leíamos. Practiquemos en este entorno en donde estamos seguros, en donde podemos levantar nuestras manos confiadamente, en donde podemos postrarnos sin temor a ser asesinados, en donde podemos cantar
de las obras de Jesús, de las obras de Dios en nuestras vidas. Tenemos este entorno. Pero iglesia, habrá un momento en el que ya no estaremos aquí. Vamos en cuenta regresiva. El Señor está cerca. El Señor se acerca. Y nosotros como hijos suyos, como iglesia, seremos perseguidos. Padeceremos por causa de su nombre. Y el galardón que nos espera es grande, sí. Pero mientras estamos aquí, tenemos nosotros que practicar cómo te adoro de mejor manera. Me postro, cómo se experimenta tu presencia. ¿Qué es tu presencia? Quizás hay muchos aquí que ni siquiera han experimentado la presencia de Dios. Estamos en un ambiente seguro. Estamos en un entorno seguro. Practiquemos desde este momento. Practiquemos, porque llegará un momento en el que cada uno de ustedes en su casa tendrá que hacerlo. Tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque la adoración es también la revelación. Es la manera en la que Dios se revela. Si no sabemos adorar, no vamos a poder entender los caminos del Señor. La adoración es también la manera en la que Él nos habla, nos llena. No logro imaginar ahorita lo que va a ser la persecución. Pero en esos momentos de padecimiento, en esos momentos de angustia, de dolor, lo que nos va a fortalecer son esos momentos de adoración. Y me temo decirles que ahora sí van a ir ustedes solos. Ya no va a haber esto como lo conocen. Ya no va a haber un sonido muy bonito de piano. Ya no va a haber sonido de guitarras. Ya no va a haber esto. Van a ser ustedes en la soledad de su cuarto, en cualquier otro lugar, tratando y buscando al Señor en adoración y en verdad. Les sugiero, iglesia, que desde este momento comencemos. Y es tan sencillo como levantar tus manos, quizás, mostrarte, comenzar a adorar, comenzar a expresar lo que Dios es. Él es príncipe de paz, Dios todopoderoso, soberano, majestuoso, infinito, omnipresente, omnisciente, Rey sobre toda potestad, sobre todo imperio. Vamos, comienza a confesar lo que Dios es, lo que Dios es. Él es poderoso, Él es grande, Rey de reyes, príncipe de paz. Levanta tus manos, comienza a dar una expresión de adoración. Tú eres santo, Señor, santo, santo. El que fue, el que es y el que ha de venir, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Salvará, entonces se dirá: este es Jehová, gloria y poder sean para él, entonces se dirá.
te esperamos. Mientras haya en ti aliento de vida, yo te buscaré y nunca cesaré. Mi amado Dios, anhelo tu regreso. En los caminos de tus juicios te esperamos, te esperamos. Si tú eres una persona que nunca ha levantado sus manos, ese es el momento de que comiences a practicar. Levanta tus manos, adórale, comienza a practicar. Si eres alguien que nunca se ha postrado, este es el momento, iglesia. Póstrate. Mientras haya en mí aliento de vida, yo te buscaré y nunca cesaré. Mi amado Dios, anhelo tu regreso. En los caminos de tus juicios te esperamos. Mientras haya en mí aliento de vida, yo te buscaré y nunca cesaré. Mi amado Dios, anhelo tu regreso. En los caminos de tus juicios te esperamos, te esperamos. Iglesia, vamos a tomar un momento para esperar, estar quietos y contemplar la hermosura de nuestro Dios.
Somos tus hijos y te amamos, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu iglesia. Queremos amar lo que tú amas, Señor, y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Queremos anhelar lo que tú anhelas, Señor, y despreciar lo que tú desprecias, Señor. Porque de esa manera nuestros corazones y nuestras vidas estarán alineados a ti, Señor. Y podremos darte una adoración como la quieres escuchar, Señor, como la quieres recibir. Gracias por la revelación de tu palabra. Porque muchos hombres de la Biblia murieron anhelando leerla en su plenitud, de principio a fin. Haznos diligentes en la lectura de tu palabra. Que sepamos apreciar lo que tenemos en nuestras manos. Haznos diligentes en la oración, de manera que podamos entender tus caminos y sepamos esperar, Señor, hasta el día de tu regreso. Te pido nos aumentes la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe hasta el día de tu regreso, para que podamos esperarte con toda convicción, con toda certeza de lo que está escrito. Y con un espíritu, Señor, un alma y un cuerpo que te glorifican día y noche, Señor. Te pido que la palabra que el día de hoy ha sido hablada pueda dar fruto, que no sea un momento emocional, que no sea simplemente este tiempo, sino que pueda dar fruto en la vida de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Revélanos cada día más y más el mensaje de la cruz y lo que le rodea, Señor, de manera que entendamos cuál fue tu plan desde el principio y para la eternidad, Señor. Te pido fortalezcas a los que en este momento se encuentran debilitados en su fe. Te pido fortalezcas a aquellos que han dudado de ti. Y perdónanos, Señor, también si con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra apatía y nuestra indiferencia te hemos ofendido a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Lo que les compartí fue con todo el amor de mi corazón. Iglesia, tenemos que responder en adoración. Tenemos que responder. Para eso fuimos creados. Amén. Les amo mucho. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Kéfir, confiados en que Dios dará crecimiento a esta semilla y daremos fruto. Así es, hermanos. Y recuerden lo que dice Hebreos 13:15, que el sacrificio de alabanza, ¿qué es? Es ese fruto de labios que confiesa su nombre. Así que no necesita estar aquí para alabar a Dios en su casa, en sus tiempos de intimidad, en sus devocionales. Confiese el nombre de Dios, confiese que Él es santo, que Él es glorioso, que es perfecto, que es Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sabaoth, el Todopoderoso. Y vamos a ver cómo realmente van a empezar a fluir estos ríos de alabanza aquí en su casa. Amén. Les recordamos que afuera está la mesa de damas
Tú puedes pasar para inscribirte. Si estás en duelo, conoces a alguien, recuerden que es cupo limitado. Así es. Y también nada más por último les recordamos que si ustedes quieren ir a este concierto del grupo Un Corazón en el Auditorio Nacional, está aquí nuestra amiga Daniela de este lado. Y pues hermanos, los bendecimos de corazón, esperamos que tengan una bendecida semana y si Dios quiere nos vemos aquí la próxima semana. El Señor les bendice. Hasta luego. Entender más ampliamente lo que está escrito, te invitamos a que te integres a alguna de las casas de lectura donde juntos leemos, entendemos y sabemos cómo vamos a aplicar en nuestra vida diaria la